incendio que se había ocasionado acá, habiendo llamado a los bomberos, vamos a comenzar a hacer las clases. Nos quedan 2 clases, que son de Sí. entrenadores y... Doctor López, buenas tardes. Disculpe la molestia, ¿podría ponerme como coanfitriona? Falta medio salón, les estoy jalando la oreja. Gracias, Yanita, gracias. Y yo no sabía que te había conocido, mira, en otro lado, ¿ah? Para que... Algo me acordaba de tu foto, pero no me acordaba que te había conocido ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre enfermedades medulares. Si ustedes desean, podemos hacer la clase de ELA y del Guillain-Barré en otro momento, pero ahora tenemos 2 clases largas que son... Dime, Diana. No, doctor, ya bajé la mano, disculpe, ya la bajé. Ok. Bueno, entonces, nos toca pues enfermedades medulares y traumatismo encefalocraneal. De acuerdo que son las 2 últimas clases que nos quedan. Hay otras clases que se están desarrollando como seminarios. Así que vamos a continuar. Muy bien. Ven ustedes en las enfermedades medulares, si bien la médula es un órgano muy pequeñito, ¿de acuerdo? Podemos alojar hasta 30 enfermedades, ¿de acuerdo? Y pueden ser muy segmentadas, unas de ellas. Claro, la patología más fácil es el traumatismo vertebromedular, en el cual hay una sección medular y se acabó el problema. Ya sabemos qué va a haber, ¿no? Va a haber nivel sensitivo, nivel motor y se acabó el problema. Pero hay algunas otras patologías que van a causar diversas signos y sintomatología, ¿de acuerdo? Muy bien. Como ustedes pueden leer ahí, hay 30 patologías medulares diferentes. La más frecuente probablemente son las mielitis transversas y los traumatismos vertebromedulares, ¿no? Que la mielitis transversa es una mielitis inflamatoria que puede ser ocasionada por un proceso infeccioso, neoplásico, paraneoplásico. Pero bueno, todo eso lo vamos a desarrollar. Como ustedes pueden ver ahí, hay 30 enfermedades medulares, las cuales se pueden englobar en 8 síndromes diferentes, 8 síndromes medulares diferentes que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, primero que vamos a ver alteraciones o anormalidades, ¿no? Vamos a ver alteraciones por el dolor, anormalidades motoras, anormalidades sensoriales, de los reflejos y el tono muscular y anormalidades vesicales, ¿no? Las anormalidades sensoriales ya las vamos a ver que es muy larga porque hay diferentes cordones y hay diferentes cordones y hay diferentes niveles sensitivos en toda la médula, ¿de acuerdo? A ver. Por ejemplo, en el dolor tenemos un dolor radicular, dolor local y dolor funicular. Es decir, que puede ser en descenso de arriba hacia abajo o ascendente de abajo hacia arriba. A eso se refiere cuando es funicular. Muy bien. También tenemos en las anormalidades motoras la afectación de la neurona motora superior y la afectación de la neurona motora inferior, ¿no? Ya sabemos que la primera neurona va desde corteza a médula y la segunda neurona va de médula a, a conexión neuromuscular, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 2 tipos de lesiones ahí. También tenemos dentro de las anormalidades sensoriales la sensibilidad, las alteraciones de la sensibilidad exterioceptiva, o sea, la protopática, que es la que no dilucida el tacto fino, la epicrítica, que es el tacto fino, la protopática que te dice calor, presión, tirón, ¿no? Nada más, y la epicrítica en la cual podemos, a través del tacto, poder dilucidar la diferencia, por ejemplo, entre un lapicero y una pluma, ¿no? Y la sensibilidad superficial. También tenemos la sensibilidad proprioceptiva. ¿Qué significa proprioceptiva? Aquella en la cual lo que se quiere es establecer la posición del cuerpo y de los órganos con respecto al espacio que nos rodea. Y tenemos pues ahí, ¿no? La palestesia, la batiestesia, la esterognosia, la barognosia, ¿no? Que es la sensibilidad consciente, o sea, estamos, dónde estamos, cómo estamos parados, cómo está nuestro equilibrio. Y la inconsciente, que es la espinocerebelosa, es decir, ¿no? Aquella que nos mantiene en el equilibrio, en la cual, por ejemplo, el ejemplo es
cuando bajamos las escaleras. ¿No? No tenemos que estar atentos para poder bajar las escaleras. Eso es la sensibilidad espinocerebelosa. Y la sensibilidad interoceptiva. Vamos a tener también dentro de las anormalidades síntomas positivos, por ejemplo, dolor, hormigueo, parestesias y síntomas negativos, anestesia, ¿de acuerdo? O entumecimiento o hipoestesia. ¿No? Vamos a tener dentro de las anormalidades sensoriales, ¿no? Pérdida de la posición y la vibración, por ejemplo, sucede en la sífilis. Eso sucede en los trastornos de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con médula necesariamente. También puede haber nivel sensitivo bilateral, con ausencia de palestesia y batistesia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la distribución de daño en la médula que vamos a ver después, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a seguir, ¿no? Vean ustedes, vamos a tener alteraciones protopáticas que respetan la región anal, otras que tenemos alteración protopática perianal y de muslos, y así sucesivamente, ¿no? Como les digo, esto es ya examen neurológico específico propio de la especialidad, ¿no? Y también al final vamos a tener síntomas urinarios, que pueden ser tardíos, ¿no? Pueden ser la vejiga neurogénica y la vejiga flácida versus espástica. Este es un corte transversal de la médula espinal. Y ustedes se van a dar cuenta, miren todos los fascículos neurológicos ascendentes y descendentes que hay, ¿no? Cuando decimos córtico espinal es que este es descendente, ¿no? Rubro espinal, descendente. Retículo espinal vulvar, descendente, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los ascendentes, que son el fascículo delgado, el fascículo cuneiforme, el espino talámico, el espino cerebeloso. Estos de acá tienen que ver con la sensibilidad del espacio, por ejemplo, la esteroceptiva, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá tenemos una distribución de los dermatomas. Y aquí tenemos los 8 grandes síndromes medulares, ¿no? El síndrome transverso, con sus más grandes representantes, que son los traumatismos vertebromedulares y los traumatismos y las mielitis transversas. Los hemimedulares, cuando hablamos de hemimedulares, estamos hablando de una sección parcial de la médula, ¿no? Los espinales anteriores, ¿no? Entonces son los espinales anteriores, que es esta sección, ¿no? La degeneración combinada, la esclerosis lateral amiotrófica, la atrofia espinal, el tabes dorsal, el cordonal posterior y el medular central. ¿Y de quién hablamos cuando hacemos medular central? Hacemos esto. ¿Y quién creen ustedes que ocasiona un síndrome medular central? El ependimoma, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, vamos a tener síndromes medulares sin alteraciones sensitivas, en lo cual el problema solamente es motor. El más claro ejemplo, la esclerosis lateral miotrófica. ¿De acuerdo? Las mielopatías espondiloartrósicas. La paraplegia espástica familiar. Vamos a tener alteraciones, sin alteraciones sensitivas, pero con síntomas vesicales, ¿no? Leves o discretos. Y con alteraciones proprioceptivas, la aracnoiditis, ¿no? La esclerosis múltiple, las malformaciones arteriovenosas, los meningiomas, los schwannomas, el glioma espinal, ¿no? Y todo eso. Vamos a tener síndromes medulares con pérdida protopática, los síndromes medulares anteriores, que ya les expliqué, vamos a volver. Síndromes medulares anteriores. O sea, vamos a tener sección transversal, medulares anteriores, ¿no? Hemimedulares, ¿de acuerdo? Entonces, todo depende de la anatomía y la ubicación de la lesión. Muy bien. Pérdida protopática vamos a tener cuando hay pérdida protopática bilateral con el medular anterior, unilateral, el síndrome de Bronce-Quart, con meningiomas, schwannomas, las mielopatías por radiación, el trauma medular.
También vamos a tener dentro de los síndromes medulares las parálisis atróficas crónicas de las manos, la paraplegia crónica con dolor de espalda, ¿de acuerdo? ¿No? Arreflexia, anestesia en silla de montar y pérdida de la función urinaria, ¿no? ¿Por qué? Ese es el llamado síndrome de Caudequina. Puede ser por tumores que comprimen el canal medular o que lo estrechan, ¿de acuerdo? Las hernias del disco, las aracnoiditis, las fracturas pueden producir estas paraplegias crónicas. Ahora vamos a tener las mielopatías agudas no traumáticas. Esta es otra forma de agrupar las patologías. Las mielopatías subagudas y crónicas no traumáticas y las mielopatías traumáticas, que de alguna forma es más fácil, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las mielopatías agudas no traumáticas? Las inflamatorias a la cabeza, las más frecuentes. Que pueden ser virales, pueden ser post-vacuna, la esclerosis múltiple, la encefalomielitis diseminada aguda. Pueden ser mielopatías agudas vasculares, las vasculitis, obvio, a la cabeza. Pueden ser las compresivas, ¿no? Pueden ser compresivas externas, ¿no? ¿Cuáles son la clínica de las mielopatías agudas inflamatorias? ¿No? Son subagudas. Se establecen en días o semanas, tienen una enfermedad viral previa en 30% de los casos, se caracteriza por presentar parestesias que son ascendentes, dolor espinal, debilidad e incontinencia urinaria. El mayor porcentaje se presenta dorsal que cervical, ¿de acuerdo? Comprometiendo entre dorsal 8 y dorsal 12, y es un proceso usualmente desmielinizante. Hay mielopatías agudas inflamatorias en lupus eritematoso sistémico también, ¿no? La mielitis transversa aguda que se presenta en cuestión de horas, con dolor dorsal, con parálisis flácida. Acuérdense que esto es un síndrome transverso, con nivel sensitivo, y en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener hiperproteinorraquia, pleocitosis e hipoglucorraquia. Vamos a tener también en el, por ejemplo, mielopatías subagudas, ¿no? Y que casi siempre van a ser un síndrome medular transverso, pero que en este caso van a ser incompleto. También tenemos la mielopatía aguda inflamatoria por herpes, ¿no? Que está asociado al virus herpes zóster o al herpes simple tipo 1-2, al citomegalovirus en pacientes con HIV, y puede ser causante de una mielopatía necrotizante ascendente. Otras causas de mielopatía, la toxoplasma, mucho menos frecuente, la borreliosis, mucho menos frecuente, las tóxicas también, como los agentes quimioterápicos, como por ejemplo el metotrexato. Vamos a tener las mielopatías isquémicas, caracterizadas porque hay una disminución del flujo sanguíneo. Recuerden que esta disminución del flujo sanguíneo tiene que hacerse en más de 30 minutos para hablar de una isquemia propiamente dicha. Muy bien, también en la disección aórtica vamos a ver esto, ¿no? En la aterosclerosis, también la disección aórtica y la aterosclerosis van a producir mielopatías isquémicas, ¿no? Solamente que son menos frecuentes porque es un proceso lento, ¿de acuerdo? Acuérdense que la aterosclerosis comienza prácticamente desde que nacemos, ¿no? Y si es un proceso lento donde se van a desarrollar colaterales, por lo que, ¿no? Por lo que la posibilidad que se desarrolle isquemia por obstrucción es menos frecuente. También a ver embolismos medulares que son muy raros, ¿ah? Y complicaciones de la cirugía vascular. También vamos a tener malformaciones vasculares, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que son o las arteriovenosas propiamente dichas o las fístulas arteriovenosas durales. Las malformaciones arteriovenosas pueden ser intramedulares o intradecales, ¿no? Muy bien. Y las malformaciones arteriovenosas pueden presentarse en forma de hemorragia suracnoidea o intramedular, que es lo poco frecuente.
¿Cómo vamos a diagnosticar una mielopatía aguda isquémica? Ya sabemos, ¿no? Las mielopatías, por ejemplo, por el LES, tenemos que hacer exámenes para ver LES. Si sospechamos que es una mielopatía por herpes zóster, hay que hacer exámenes para descartar herpes zóster o citomegalovirus. En caso de las mielopatías agudas isquémicas, tenemos que demostrar que realmente hay una arteria que está obstruida, ¿no? Y eso se hace con una mielografía en TAC o resonancia magnética. ¿Cómo tratamos las mielopatías agudas? Si son isquémicas, una anticoagulación, ¿de acuerdo? Esteroides, simpatectomía, una revascularización medular mucho más difícil y compleja, ¿no? Los antagonistas de los opioides, etc. Ahora vámonos por las mielopatías crónicas, obviamente las no traumáticas. El ejemplo, las espondilosis, la espondilosis cervical y la esclerosis múltiple tardía, ¿no? También vamos a tener la esclerosis lateral amiotrófica, los tumores epidurales y meningios, la siringomielia, ¿no? Las degeneraciones combinadas subagudas nutricionales, muchas veces visto en pacientes alcohólicos, la ataxia de Friedrich, las malformaciones arteriovenosas, el HIV y las mielitis necrotizantes. En este caso vamos a ver la espondilótica cervical, ¿no? Que tiene una triada. La triada se traduce en, ¿no?, cervix o cuello doloroso y rígido, dolor del brazo y de la mano, y debilidad espástica con ataxia variable en miembros superiores, ¿no? Acuérdense si es cervical, ¿no? Digamos que estamos hablando de una artrosis cervical compresiva, ¿de acuerdo? Entonces, cuello doloroso y rígido, ¿no? El dolor es exacerbado por el movimiento, el dolor del brazo y o la mano por compresión de la raíz nerviosa, y una debilidad espástica que inclusive puede llegar a la hipotrofia del músculo comprometido. A ver, hay alguien que está ahí con su cámara prendida. Vamos a apagar todo. Silenciar a todos. Ya, ok. Perfecto, ya lo apagó. Apague su cámara, Jorge, por favor. Muy bien, es de curso lento y progresivo gradual, puede tomar años, ¿de acuerdo? Y puede ser realmente que en un momento un traumatismo, una caída puede producir una sección medular, ¿de acuerdo? Esto es más frecuente entre los segmentos C4 y C7. Y es un diagnóstico diferencial con ELA. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, estabilización de la columna y luego una laminectomía descompresiva. Es decir, hay que cortar parte del hueso para descomprimir la médula que está comprimida. Ahora vamos a ver los procesos crónicos como esclerosis lateral amiotrófica, las atrofias espinales, que son progresivas, de alguna forma lentas, sin cambios en el sensorio, en la sensación, en la sensibilidad, que produce básicamente atrofia muscular. Y vamos por los tumores, por los síndromes compresivos tumorales, que producidos por los tumores epidurales, que pueden ser metastásicos, los tumores intradurales o extramedulares, como los neurofibromas y meningiomas, y como ustedes se darán cuenta, ya es mucho menos frecuente, y como los intramedulares, como los ependimomas y los astrocitomas, ¿no? De estos tumores, de estas neoplasias, el más frecuente son los meningiomas. Pero recuerden que los meningiomas más frecuentemente se producen en la corteza cerebral, ¿no? Y no llegan tanto a médula, aunque bien en los niños sí se puede producir. Y el ependimoma de los tumores de las neoplásicas, de las neoplasias del sistema nervioso central, son los más frecuentes en los niños. Los tumores extradurales, o sea, los metastásicos, ya saben, la vez pasada lo comentamos, las neoplasias metastásicas más frecuentes son el pulmón, mama y linfomas. Dependiendo de la presentación del tumor, las manifestaciones medulares pueden ser asimétricas, ¿de acuerdo?
pueden ser asimétricas y seccionales, es decir, pueden comportarse como por ejemplo, un síndrome medular anterior o un síndrome medular posterior, ¿no? O un síndrome de uno de los 4 cuadrantes de la médula, porque eso depende de su localización. Como ya les decía, los tumores intramedulares son usualmente los ependimomas, que son raros, ¿de acuerdo? Pero dentro de los raros, los frecuentes son los ependimomas. Mucho más raros son los astrocitomas, ¿de acuerdo? Y como yo les decía ya antes en la clase de las neoplasias, esos ependimomas pueden ser de crecimiento lento, ¿no? Que pueden durar de meses a años, pero los ependimomas son benignos, pero de comportamiento maligno porque la zona que invade es tan pequeña que el problema compresivo va a dejar grandes secuelas y muchas veces es recidivante. También tenemos la siringomielia, ¿no? Que es realmente poco frecuente, y finalmente las atrofias espinales hereditarias, que son muchísimo más infrecuentes, ¿de acuerdo? Caracterizadas por debilidad generalizada, son de inicio autosómico recesivo y se presentan sobre todo durante los primeros días o años, perdón, de la infancia. Muy bien, un descanso de 2 minutos para comenzar la clase de traumatismo encefalocraneal.